¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por esta misericordia. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la quinta lección de este primer trimestre del año 2024. La ira del amor divino es el tema que estamos estudiando en esta semana, y la sección de este día va a llevar como título: Dios no se complace en afligir. Voy a repetir el título para hacer el énfasis en donde lo queremos hacer en el día de hoy. Dios no se complace en afligir. Qué interesante. Saben que una de las cosas que el enemigo se ha especializado es en hacernos creer que el carácter de Dios es un carácter parecido al de nosotros, un carácter volátil, un carácter que necesita ser apaciguado porque el rencor le carcome, porque la ira desenfrenada le dirige. Y vamos a mirarlo, que la mayoría de los dioses falsos que adoraban las naciones en la antigüedad tenían estas características, y el diablo las pasó a Dios, y muchos han comprado ese concepto. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar en la Escritura que Dios siente pasión en favor de los oprimidos. Dios ama al ser humano en forma desinteresada. Dios ama al ser humano en forma incondicional. Eso es lo que hemos estado estudiando durante todo este trimestre, cómo el amor de Dios se manifiesta aún en aquellos que no lo merecen, humanamente hablando. En otras palabras, no cómo se manifiesta en cada uno de nosotros. Sin embargo, ese mismo amor, ese amor desinteresado, ese amor incalculable que siente por sus criaturas, lo lleva a sentir una justa indignación con aquellos que se convierten en victimarios u opresores del ser humano. Es decir, la ira de Dios, la justa indignación de Dios, como lo hemos estudiado durante toda esta semana, Dios la desplaza contra el que causa dolor al Hijo de Dios, el que causa dolor a su criatura, a su creación, que ama en forma entrañable. En Lamentaciones, capítulo 3, versos 32 y 33, miramos que el Señor se complace en perdonar. Él dice que aunque tiene que actuar muchas veces a causa del pecado, que tiene que actuar muchas veces a causa de la desobediencia, Él actúa de misericordia. No quiere dañar ni siquiera al malhechor, no quiere dañar al malhechor, pero el amor de Dios exige justicia. El amor de Dios automáticamente es justo, y nosotros vamos a mirarlo comparando dos citas bíblicas más en esta ocasión, donde miraremos cómo la paciencia de Dios se extiende, pero llega un momento en que esa paciencia no puede ser más. Esdras capítulo 5 dice que Dios retiró su bendición y entregó a los israelitas a Babilonia. Y segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 16, nos dice que fue cuando ya no hubo más remedio. Es decir, ustedes van a darse cuenta que Dios en una
forma reiterada, una y otra vez, a través de sus profetas, Dios llama al pueblo al arrepentimiento. Dios llama a los israelitas a que dejaran los dioses falsos, a que dejaran su rebelión, su obstinada rebelión contra Dios, y en consecuencia ellos se volvieran al Señor. Pero llegó un momento en que esa paciencia no siguió y el Señor se retiró y entregó, dice la Biblia, a su pueblo a Babilonia. Ahora tenemos que entender esto y lo vamos a ilustrar con lo que ocurrió en el desierto y lo que ocurre en el libro de los Jueces. Ya lo hemos dicho, pero necesitamos reiterarlo para que estemos todos claros. Ustedes recuerdan la experiencia, me parece la más emblemática, la más diciente, la experiencia de las serpientes ardientes en el desierto. El pueblo blasfemó contra Dios, se quejó del maná, se quejó del alimento de Dios, de la bendición de Dios. Y dice que serpientes ardientes entraron al campamento, mordieron a muchos y muchos morían a causa de la mordedura de la serpiente. Ahora, alguien pudiera pensar que es que como se rebelaron contra Dios, entonces Dios agarró las serpientes y las soltó allí en el campamento de Israel. Pero nada más lejos de la realidad. Ellas siempre estuvieron allí. Pero cuando el pueblo rechazó la bendición de Dios, la protección de Dios, Él simplemente se apartó. Lo vemos en el libro de los Jueces. El juez regía, gobernaba, el pueblo se portaba bien, moría el juez, el pueblo se rebelaba, la presencia de Dios era retirada y entonces el enemigo entraba. No es que Dios entrega así literalmente al pueblo a Babilonia. Es que si rechazaron el amor de Dios, la bendición de Dios, entonces, ¿qué era lo que le protegía? Ya no hay quien le ampare. Mira que esto mismo está ilustrado en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, cuando nos habla de la venida de Cristo Jesús. A mí me gusta lo que dice el verso 9. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, porque Dios no se complace en afligir. Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte del pecador, le da oportunidad tras oportunidad, nos habla una y otra vez, reiteradamente, deseando nuestra salvación. Dice el verso que estoy mencionando, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá. Es decir, la paciencia de Dios llegará a su límite, pero no porque odia al pecador, no porque lo quiera destruir. Él llega al límite de su paciencia por amor. Y esto es un concepto que alguno quizás no pueda estar en desacuerdo. Por amor a los que le amamos, Él va a regresar. Por amor a los que sufrimos en este mundo, Él va a regresar. Y por amor a los que le rechazaron, Él lo va a dejar por fuera. Así que cuando Cristo venga, pondrá fin a todo el daño, a toda la maldad, a todo el dolor y la ira de Dios. Como lo vamos a ver en el día de mañana, ya no tendrá lugar, ya no tendrá razón. ¿Te parece que oremos para agradecer a Dios porque Él no se complace en afligirnos, pero pedirle que cuando por amor a su pueblo, su paciencia llega al fin, usted y yo estemos listos para ir con Él? Vamos a orar. Querido Padre, gracias, porque no te complaces en afligir, porque una y otra vez en forma reiterada le hablas a tu pueblo para regresar a ti.
Permítenos regresar, Señor. Danos esa oportunidad y que no la desaprovechemos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.